Leonardo Morales era un niño curioso, de sonrisa fácil y mirada inquieta. Amaba construir castillos de papel y acompañar a su madre en la cocina mientras le contaba historias de la escuela. Tenía un vínculo especial con su hermano mayor, Andrés, con quien compartía tardes enteras de videojuegos y secretos. Su mayor ilusión era conocer el mar. Por eso, cuando su familia abordó el crucero Sol del Pacífico, Leonardo creía estar viviendo un sueño. Sin embargo, ese viaje terminó con su desaparición sin dejar rastro. Hoy conoceremos la historia real de Leonardo Morales. Quédate con nosotros hasta el final. La familia Morales no era rica, pero sí unida. Vivían en Ciudad del Sol, una localidad tranquila en el estado de Sonora, donde el calor y la rutina acompañaban los días. Ramiro, el padre, trabajaba como supervisor de obras viales desde hacía más de 20 años. Su esposa, Leticia, enseñaba lectura y redacción en la secundaria local. Juntos habían construido una vida sencilla pero digna, basada en esfuerzo, respeto y amor por sus hijos. Leonardo, el menor, tenía 9 años. Era delgado, inquieto y tenía una memoria impresionante para recordar detalles de todo lo que veía. Leticia solía decir que su hijo había nacido con un radar para encontrar objetos perdidos y que algún día se convertiría en detective. Andrés, el mayor, estaba a punto de cumplir 17. Era responsable, protector y tenía un vínculo especial con su hermanito. A menudo lo acompañaba a la escuela, le ayudaba con las tareas y le explicaba cómo funcionaban las cosas del mundo. En diciembre de 2005, Ramiro tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de su familia. Con años de ahorro, reservó 4 boletos para un crucero de 5 días que recorría la costa del Pacífico mexicano. Saldrían desde el puerto de Guaymas rumbo a Puerto Escondido, con escalas en Mazatlán y Manzanillo. El viaje sería en marzo, durante las vacaciones escolares. Leticia lloró al recibir la confirmación. Era la primera vez que podrían salir todos juntos de vacaciones. Leonardo no podía dormir de la emoción. Investigaba todo sobre el barco, sus piscinas, sus restaurantes, los espectáculos nocturnos. Escribía listas con las cosas que quería hacer, los lugares que soñaba conocer. Lo más importante para él era ver el mar desde el amanecer, algo que solo había visto en fotografías y dibujos. El 15 de marzo de 2006, la familia abordó el Sol del Pacífico en medio de una mezcla de nervios y alegría. Su camarote estaba en la cubierta 4, sin vista al exterior, pero eso no les importaba. Ese primer día lo pasaron explorando el barco, sacando fotos con la cámara nueva de Andrés y probando todos los jugos del buffet. La noche terminó con Leonardo mirando las estrellas desde la barandilla del nivel 6, sujetado por su padre. ¿Crees que podamos volver algún día?, preguntó. Ramiro sonrió sin saber que esa sería la última noche en que vería a su hijo con vida. Se cree que todo estaba en calma, que las cosas más oscuras no ocurren durante unas vacaciones familiares. Pero cuando lo imposible sucede, la vida entera se quiebra. Si relatos como este tocan tu corazón, suscríbete, activa la campanita y deja un mensaje de apoyo para esta familia en los comentarios. A la mañana siguiente, el ambiente en el crucero era sereno. Eran las 8:20 cuando la familia Morales bajó al comedor principal para desayunar. Leonardo estaba especialmente emocionado. Había visto en el folleto del barco que esa tarde habría una búsqueda del tesoro para niños y un taller de pintura con chocolate. Terminó sus hotcakes rápido y le rogó a sus padres que lo llevaran a la zona infantil. Leticia aceptó, pero insistió en que esperara una hora más para que no se aglomerara de inmediato. A las 10:00 subieron a la cubierta de juegos. Leonardo corrió directo a la piscina de niños. Andrés se quedó leyendo una revista en una de las sillas de descanso.
mientras Ramiro y Leticia se instalaron bajo una sombrilla. El sol era intenso, pero el viento marino refrescaba la escena. Leonardo entraba y salía del agua, saludando a otros niños y bromeando con un animador que repartía globos. A las 11:12, Leonardo se acercó a su madre y le dijo al oído que necesitaba ir al baño. Leticia le señaló los sanitarios de la cubierta 5, justo 2 pisos arriba. Eran los más cercanos y los había usado el día anterior. Ella dudó por un momento, pero el barco era un espacio cerrado, vigilado y lleno de personal. Leonardo ya era precavido. Lo dejó ir solo, pidiéndole que regresara rápido. Pasaron 5 minutos, luego 7. A los 10, Leticia se levantó con una incomodidad que no sabía explicar. Miró a Ramiro, que seguía conversando con otro pasajero. Fue hasta Andrés y le pidió que revisara si Leonardo seguía en el baño. Andrés se levantó sin preocuparse demasiado. Subió las escaleras, llegó a la cubierta 5, entró al baño, lo revisó por completo. Nada. Preguntó a una empleada de limpieza. Nadie había visto a un niño con las características de su hermano. Andrés bajó, revisó los baños de la cubierta 3. Tampoco. A las 11:40 volvió donde estaban sus padres. Su cara hablaba por sí sola. Leticia sintió cómo se le cerraba el pecho. Salieron corriendo los 3, revisando pasillo por pasillo, sala por sala. El barco tenía 13 niveles, varios restaurantes, salones de juegos, tiendas. Cada uno de esos espacios se volvió, de pronto, una amenaza. A las 12:10, Ramiro se presentó en la recepción central para reportar la desaparición formalmente. A las 12:25 se activó el protocolo de seguridad. Personal del barco comenzó una búsqueda interna, suspendiendo actividades no esenciales. Se utilizaron los altavoces para emitir un aviso. Algunos pasajeros empezaron a colaborar. Pero no había señal de Leonardo. Ningún niño solo. Ninguna prenda extraviada. Ningún movimiento extraño. La angustia se transformó en una sensación paralizante. ¿Cómo puede desaparecer un niño en un espacio controlado, cerrado y vigilado? Y lo más inquietante, ¿por qué? Entre más buscaban, más irreal parecía todo. No te vayas. Lo que viene a continuación no solo desconcierta, sino que revela cuán frágil puede ser cualquier sistema de protección cuando se subestima el peligro. A la 1:00 de la tarde, el capitán del Sol del Pacífico ordenó detener el crucero. Se encontraba a más de 90 millas náuticas de la costa de Sinaloa. Desde el puente de mando, se activó el protocolo conocido como Alerta Coral, una medida reservada únicamente para desapariciones graves. El personal de seguridad, junto a más de 30 tripulantes de distintas áreas, comenzó una revisión meticulosa de todas las instalaciones. Comedores, zonas de juego, escaleras de emergencia, salones de entretenimiento, lavanderías. Cada espacio era verificado 2 veces. El capitán también ordenó el bloqueo temporal de todas las salidas y el cierre de accesos a áreas privadas del personal. Al mismo tiempo, el equipo técnico comenzó a revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia. 1 hora después, a las 2:05 p.m., el responsable del sistema de monitoreo detectó algo que encendió las alarmas. A las 11:15 a.m., una cámara del pasillo norte de la cubierta 5 mostraba a Leonardo caminando solo en dirección al baño. Entraba en el área, pero no había registro de su salida. Tampoco había cámaras dentro del sanitario ni en el pasillo posterior que conectaba con la zona de servicio del personal. Ese punto ciego, que debía permanecer cerrado al paso de pasajeros, tenía una puerta lateral que, según el informe técnico posterior, había sido encontrada sin seguro durante la primera inspección. A las 3:40 p.m., una embarcación de la Secretaría de Marina zarpó desde Mazatlán rumbo al crucero. Mientras tanto, se iniciaba una segunda fase de búsqueda, esta vez más agresiva. Los camarotes fueron inspeccionados uno por uno.
primero con personal del barco, después con la tripulación de seguridad. Más de 3.000 pasajeros comenzaron a inquietarse. Algunos colaboraban, otros grababan con sus teléfonos. La noticia se difundía de boca en boca. «Desapareció un niño», murmuraban, pero nadie había visto nada. Ramiro y Leticia fueron llevados a una sala reservada para brindar detalles. Allí, una oficial de seguridad les pidió describir con precisión la ropa de Leonardo, si tenía algún objeto consigo, si era propenso a esconderse o a escaparse. Leticia respondió todo entre lágrimas. Ramiro permanecía callado, con la mirada fija en el suelo. A las 6:10 p.m., la lancha militar llegó al costado del Sol del Pacífico. Un equipo especializado abordó con linternas de largo alcance, instrumentos de rastreo y perros entrenados para búsqueda de personas. Durante 6 horas revisaron cada rincón, desde las salas de máquinas hasta los compartimentos de equipaje. No encontraron absolutamente nada, ni una camiseta, ni un zapato, ni una mochila. Nada que pudiera haber pertenecido a un niño de 9 años. Para los expertos, resultaba imposible que un menor hubiera caído por la borda sin dejar rastro. Las barandillas del crucero medían 1,20 m. Incluso si Leonardo hubiera intentado asomarse, su estatura no le habría permitido pasar accidentalmente. Lo que comenzó como una búsqueda interna ya se perfilaba como un posible delito. Pero sin testigos, sin cámaras y sin pruebas físicas, todo se desvanecía en la incertidumbre. El 18 de marzo de 2006, 3 días después de la desaparición, el Sol del Pacífico regresó al puerto de Guaymas. La familia Morales descendió del barco sin su hijo menor. Volvieron a casa cargando una maleta incompleta y un silencio que no los abandonaría. La vivienda, ubicada en una calle tranquila de Ciudad del Sol, parecía igual, pero nada era reconocible. Los colores, las fotos enmarcadas, el olor a frijoles recién cocidos, todo parecía pertenecer a otra vida. Leticia no cruzó la puerta del aula donde daba clases. Nunca volvió a enseñar. La directora le concedió una licencia indefinida, pero con el paso del tiempo se entendió que no regresaría. En el primer mes, Leticia pasaba horas enteras sentada en la cama de Leonardo, con las persianas cerradas y la luz apagada. Había dejado la habitación intacta, los zapatos alineados junto a la puerta, la mochila sobre el escritorio, el cuaderno de matemáticas con tareas a medio resolver. Ramiro intentó mantenerse fuerte. Regresó al trabajo apenas una semana después, pero sus compañeros notaron que ya no era el mismo. Se volvía más callado, distraído, ansioso. Revisaba su celular cada pocos minutos, como si esperara un mensaje que nunca llegaba. En más de una ocasión, alguien lo encontró en el almacén, llorando en silencio. Andrés, por su parte, adoptó el rol que nadie le había pedido: sostener a sus padres. Renunció a su plan de estudiar informática en la Universidad de Hermosillo. Decidió quedarse en Ciudad del Sol y tomar cursos locales para no dejar sola a su madre. Aunque era joven, comprendía que su familia estaba al borde del colapso emocional. Por las noches, navegaba en foros de internet sobre desapariciones. Aprendía a usar herramientas de búsqueda, mapas digitales, bases de datos. Comenzó a registrar todo: fechas, nombres, lugares, fotografías de cada rostro que parecía mínimamente similar a su hermano. En casa, el ambiente era espeso. Nadie ponía música. Las cortinas permanecían siempre cerradas. Las comidas se hacían en silencio. El teléfono fijo se mantenía al alcance de la vista, como una promesa vacía. Los fines de semana, Leticia colocaba un vaso de agua y una vela en el alféizar, por si Leonardo estaba en algún lugar y necesitaba encontrar el camino de regreso. Ramiro no lo discutía, pero tampoco participaba. La comunidad intentó apoyar. Vecinos organizaron cadenas de oración. La parroquia del barrio celebró una misa especial cada mes.
Amigos de la escuela de Andrés lo acompañaban con discreción, sin preguntas. Pero con el paso del tiempo, el caso se enfrió. Los medios dejaron de cubrirlo, las autoridades redujeron las visitas. El expediente quedó archivado bajo la categoría de desaparición en circunstancias desconocidas. La casa se convirtió en una cápsula de dolor. Cada pared parecía guardar un recuerdo, cada objeto contenía una ausencia. Y aunque la vida seguía para todos los demás, en esa familia el tiempo se había congelado. Conforme pasaban los meses, la desesperación dio paso a una rutina marcada por la espera. Aunque ya no se hablaba del caso en televisión ni en la radio local, en la casa de los Morales, la búsqueda no se detenía. Andrés, a sus 18 años, se convirtió en el único motor visible de acción. Comenzó leyendo libros sobre ciberseguridad, investigación digital, rastreo de datos. Aprendió por sí mismo a utilizar plataformas en inglés, expandiendo su alcance. Mientras otros jóvenes de su edad salían a fiestas o hacían planes universitarios, él pasaba horas frente a una computadora que había armado con piezas usadas. En 2007, creó un blog donde publicaba fotos de Leonardo, cronologías del caso, hipótesis. Recibía mensajes de apoyo, pero también de personas que ofrecían información a cambio de dinero. La familia cayó en una de esas trampas. Enviaron una transferencia modesta a un desconocido de Tijuana que prometía tener a Leonardo. Al día siguiente, el contacto desapareció. Leticia pasó la noche vomitando. Ramiro golpeó la pared con los puños. Andrés, en cambio, anotó todo: número, cuenta, alias. Aprendió a no caer 2 veces en la misma trampa. Durante los 3 años siguientes, llegaron más de 20 reportes sobre supuestas apariciones de niños que se parecían a Leonardo. Uno fue en Monterrey, donde una mujer juró haberlo visto en una tienda con un hombre mayor. Otro en Tapachula, donde alguien aseguró que un niño de mirada triste vendía dulces en la calle. Andrés, cuando era posible, viajaba solo o con su padre para verificar. Siempre llevaba una carpeta con fotos, marcas físicas distintivas y una hoja con preguntas clave que solo Leonardo sabría responder. En todos los casos, la respuesta fue la misma: no era él. Leticia dejó de ilusionarse con cada llamada. Ya no bajaba corriendo las escaleras cada vez que Andrés decía: encontré algo. Pero nunca le pidió que se detuviera. El joven comenzó a colaborar con otros casos, creando una red de familiares de desaparecidos. Intercambiaban técnicas, experiencias, advertencias. Fue allí donde aprendió sobre el uso de metadatos en fotografías, cómo extraer ubicaciones ocultas y cómo rastrear perfiles sociales antiguos que habían sido eliminados, pero todavía dejaban huella en servidores externos. En 2010, Facebook se había vuelto una herramienta clave. Andrés comenzó a crear perfiles falsos para explorar comunidades cerradas, revisar fotos etiquetadas y contactar a personas que trabajaban en cruceros, orfanatos y escuelas de educación básica. Tenía cuadernos llenos de anotaciones, mapas con líneas rojas y calendarios donde marcaba cada coincidencia, cada nombre sospechoso, cada ausencia de documentación. Para muchos, su comportamiento rayaba en la obsesión, pero para él era lo único que podía hacer sin enloquecer. Era su forma de seguir creyendo que su hermano seguía vivo en algún lugar. ¿Y tú, conoces a alguien que jamás se rindió por alguien que ama? Coméntanos abajo si alguna vez luchaste por una verdad que nadie más veía. Marzo de 2016 marcaba el 10º aniversario desde la desaparición de Leonardo. Para Andrés, esa fecha no solo era dolorosa, representaba una cuenta regresiva. Llevaba semanas preparándose para lo que él mismo había bautizado como su último intento sistemático. Tomó una semana libre en el trabajo, cerró redes sociales personales y reconfiguró por completo su computadora para aumentar su capacidad de análisis. Había perfeccionado una técnica propia,
Utilizaba un software de código abierto para análisis facial, al que le alimentaba con fotos progresivas de Leonardo generadas con ayuda de diseñadores forenses. También aplicaba filtros de búsqueda por rangos de edad, ubicación geográfica y nombres modificados. No buscaba solo a Leonardo. También buscaba a cualquiera que pudiera haber trabajado en el crucero Sol del Pacífico entre 2005 y 2007, especialmente en áreas vinculadas a niños. El 17 de marzo, mientras revisaba perfiles antiguos en una red social poco utilizada, encontró una cuenta con el nombre Sergio Arámbula. La descripción decía: ex colaborador de líneas turísticas, eventos y recreación infantil. Andrés sintió un nudo en el estómago. Revisó todo el perfil. Era una cuenta inactiva desde 2013, pero contenía fotos familiares. Una en particular, publicada en octubre de 2012, mostraba una fiesta de cumpleaños en un jardín. Al fondo, apenas enfocado, un joven de unos 15 años sonreía junto a un pastel. Andrés hizo zoom, capturó la imagen, usó su software para comparar los rasgos con las fotos de Leonardo. Resultado: coincidencia del 87%. Los ojos, el mentón, la línea de las cejas, incluso un leve hundimiento en la mejilla izquierda que Leonardo tenía desde pequeño. Todo coincidía. El nombre etiquetado en esa imagen era Leo Figueroa. Vivía en Mérida, Yucatán. Su perfil social decía que había estudiado la preparatoria en una escuela privada sin historial previo de primaria. La información personal era escasa. No había publicaciones antes de 2010, ni fotos de infancia, ni interacciones con familiares mayores. Andrés buscó datos públicos. Descubrió que Leo vivía con Teresa Figueroa, una mujer que aparecía como su madre adoptiva. Nunca había registrado matrimonio ni tenía hijos biológicos. Sergio y Teresa compartieron la misma dirección entre 2006 y 2008. Luego él se mudó a Campeche. Ella permaneció en Mérida. La cronología era perfecta, la ubicación también. Andrés no dijo nada a sus padres. No aún. Sabía que no podía generar una nueva ilusión sin estar seguro. Esa noche no durmió. Reunió capturas, mapas, documentos, creó una línea de tiempo y marcó todas las coincidencias. Pero lo que más lo inquietaba no eran los datos, era la sonrisa de ese adolescente en la foto. Era idéntica a la de Leonardo cuando jugaba a construir castillos con cubos. ¿Y tú? ¿Serías capaz de reconocer a un ser querido solo con ver sus ojos una década después? Suscríbete y acompáñanos en este viaje que apenas comienza. Durante los días siguientes, Andrés se sumergió por completo en la búsqueda de conexiones entre Sergio Arámbula y la desaparición de su hermano. Ya no se trataba de una corazonada. Ahora tenía rostros, fechas y ubicaciones. Su primer paso fue obtener los antecedentes laborales de Sergio. A través de foros antiguos de trabajadores de cruceros y registros digitalizados, encontró un dato revelador. Sergio había sido contratado por la empresa Mar Azul, tercerizada por la línea turística del Sol del Pacífico, entre febrero de 2005 y diciembre de 2006. Su rol: animador infantil, precisamente en la zona donde Leonardo había sido visto por última vez. Andrés confirmó que durante el viaje de marzo de 2006, Sergio formaba parte de la tripulación activa. Su contrato lo ubicaba en ese mismo crucero, en la misma ruta y en la misma fecha. La coincidencia era demasiado precisa para ignorarla. A partir de ahí, dirigió su investigación hacia Teresa Figueroa, la mujer que criaba a Leo. Sus redes eran más reservadas, pero a través de registros de propiedad y declaraciones fiscales disponibles en línea, descubrió que en 2007 había adoptado oficialmente a un niño. La documentación no estaba completa, pero el acta de nacimiento de Leo había sido emitida ese mismo año, con datos inconsistentes. No se registraba hospital, ni médico responsable, ni nombre del padre.
La cronología cerraba. Leonardo desapareció en marzo de 2006. En mayo de 2007, Teresa inscribía a un niño llamado Leo en una primaria particular en Mérida. Andrés sabía que en México muchas escuelas no verificaban rigurosamente antecedentes cuando se trataba de familias en tránsito o adopciones informales. Pero este caso tenía particularidades sospechosas. La escuela donde Leo estudió los primeros años era conocida por aceptar niños sin papeles completos, muchos provenientes de situaciones irregulares. Andrés contactó anónimamente a antiguos empleados del plantel. Una trabajadora social recordó que Teresa había dicho que su hijo venía de un entorno complicado y que no tenía familia anterior. El rompecabezas empezaba a encajar. Sergio trabajaba en cruceros, desapareció del mapa durante 2007 y luego reapareció en Campeche bajo un nombre distinto. Teresa no tenía hijos, pero un año después de la desaparición criaba a un niño con escaso pasado documentado. Ambos compartieron vivienda durante un tiempo. Y ese niño, ahora adolescente, se parecía demasiado a Leonardo. Andrés decidió que era momento de actuar. Reunió todo el material en una carpeta digital. Incluyó la foto comparativa, los contratos laborales, los registros escolares, los patrones faciales y la línea de tiempo. La envió de forma confidencial al agente del Ministerio Público que había estado a cargo del caso años atrás. Lo tituló Posible localización de Leonardo Morales. Evidencia preliminar. Solicito discreción. Sabía que estaba tocando una puerta que podía no abrirse, pero por primera vez en 10 años no tenía dudas. Estaba más cerca que nunca. ¿Alguna vez tuviste la certeza de algo que nadie más veía? Cuéntanos abajo, porque a veces la intuición es la única luz en medio de tanta oscuridad. El 25 de marzo de 2016, el Ministerio Público de Yucatán autorizó una estrategia de aproximación cuidadosamente diseñada. No se trataba de irrumpir, acusar o señalar. El objetivo era simple, pero delicado: observar al joven y detectar reacciones genuinas frente a elementos del pasado. La intervención fue coordinada por la fiscal adjunta Mariana Zúñiga, especialista en casos de desaparición infantil. Contactaron a Teresa Figueroa bajo el pretexto de una evaluación socioeducativa, alegando que su hijo había sido elegido para participar en un programa de apoyo estatal a jóvenes sin documentación temprana. Teresa aceptó. No sospechó nada. Leo llegó acompañado de su madre al centro comunitario donde lo esperaba el equipo. Vestía jeans, una camisa blanca y una mochila desgastada. Parecía tranquilo, aunque algo reservado. La conversación inicial fue informal. Preguntas sobre sus intereses, materias favoritas, aspiraciones. Respondía con naturalidad. Le gustaba dibujar, escuchaba música instrumental, quería estudiar arquitectura. Después de unos minutos, Mariana le mostró una tablet con una secuencia de imágenes. Entre ellas, un video casero que Andrés había facilitado. Era una grabación hecha en el camarote del crucero, un día antes de la desaparición. La escena mostraba a Leonardo, de 9 años, riendo mientras su hermano le hacía cosquillas. Se escuchaba claramente la voz de Leticia diciendo: «Ya basta, Andrés, lo vas a ahogar de la risa». Leo observó en silencio. De pronto, su rostro cambió. Bajó la mirada. Tocó la pantalla como si quisiera detenerla. ¿Esto es una broma?, preguntó. «¿Por qué lo dices?», respondió Mariana en tono neutro. «Ese niño se ríe igual que yo, pero yo nunca he estado en un barco, o eso creo». Pidió volver a ver el video. Lo observó completo, esta vez sin parpadear. Al terminar dijo: «No lo entiendo. Siento que ya lo había soñado». Entonces le mostraron una fotografía de Andrés a los 17 años. Leo la miró detenidamente. Su expresión pasó del desconcierto a una mezcla de temor y reconocimiento. «Ese muchacho, no sé por qué me parece familiar». Como si
como si lo hubiera visto desde muy cerca. Fue el momento exacto en que la agente Zúñiga pidió a Teresa salir de la sala. Necesitaban proteger emocionalmente al joven de cualquier influencia. En ausencia de su madre, Leo comenzó a hacer preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Quién soy? El equipo decidió entonces revelar solo lo necesario. Le dijeron que existía la posibilidad de que fuera Leonardo Morales, desaparecido en 2006 durante un viaje en crucero, que había una familia buscándolo desde hace 10 años, que existía una prueba de ADN lista para confirmar o descartar. Leo no lloró, pero su cuerpo temblaba. ¿Y si todo lo que recuerdo no es real? Su voz, apenas audible, dejó la sala en absoluto silencio. ¿Alguna vez has dudado de tu propia historia? Reflexiona con nosotros, porque la verdad no siempre duele por lo que revela, sino por lo que borra. La prueba de ADN tardó menos de una semana. El laboratorio forense confirmó lo que ya era evidente para quienes habían estado presentes en la entrevista. Leo Figueroa era, en efecto, Leonardo Morales. No existía margen de error. Las coincidencias genéticas con Andrés y Leticia superaban el 99,99%. Pero la verdad no trajo alivio inmediato. Leo, ahora Leonardo, cayó en un estado de desconcierto emocional profundo. No rechazó la información, pero tampoco la abrazó. Simplemente no sabía qué hacer con ella. ¿Y entonces, mi madre?, preguntó. Mariana Zúñiga, con voz serena, explicó que Teresa no había sido parte del secuestro original, pero que había criado a un niño con un origen que nunca quiso cuestionar. Teresa fue llamada a declarar de forma voluntaria. Al principio lo negó todo. Dijo que Sergio le había entregado al niño, afirmando que era su sobrino huérfano, que ella solo lo había aceptado por compasión, que pensó que estaba ayudando. Pero al mostrarle los documentos, las inconsistencias, los movimientos financieros entre ella y Sergio, su resistencia se quebró. Yo lo cuidé como mío, dijo entre lágrimas, y cuando supe que algo no estaba bien, ya era demasiado tarde. Él me decía, mamá. Las autoridades decidieron no presentar cargos criminales contra Teresa. Su cooperación, la ausencia de antecedentes penales y el vínculo emocional construido con Leonardo durante una década fueron considerados elementos atenuantes. En cambio, se emitió una orden de aprehensión contra Sergio Arámbula, quien había huido del país en 2009. A través de Interpol se logró ubicarlo meses más tarde en Guatemala, donde fue extraditado a México para enfrentar cargos por sustracción de menor, falsificación de documentos y ocultamiento de identidad. Mientras tanto, la familia Morales viajó a Mérida. Leticia había sido informada de cada paso, pero aún no había visto a su hijo en persona. Ramiro, por decisión propia, prefirió esperar. No se sentía emocionalmente preparado. Andrés fue el primero en entrar a la sala donde Leonardo lo esperaba. Ambos se miraron durante varios segundos sin hablar. Andrés sonrió, con lágrimas contenidas. Leonardo lo observó, confundido pero calmado. «Te he visto en mis sueños», dijo finalmente. Andrés se acercó despacio. «Yo también soñé contigo, 10 años sin dejar de hacerlo». El reencuentro con Leticia fue más complejo. Leonardo no la reconocía. Había olvidado su voz, su forma de abrazar, su olor. Ella, en cambio, lo reconoció al instante. No como el niño que había perdido, sino como el joven que se había convertido. No intentó forzar nada, solo lo miró y dijo, «No importa cuánto tiempo haya pasado, siempre te vamos a amar». Leonardo decidió mantener ambos nombres. Quería honrar su origen, pero también reconocer los años vividos con Teresa. No era una decisión sencilla, pero entendía que su historia ya no podía separarse en mitades. ¿Y tú? ¿Podrías aceptar tener 2 familias, 2 pasados y una sola verdad? Acompáñanos hasta el final, porque lo que falta por contar
es el comienzo de algo nuevo. Leonardo no regresó de inmediato a Ciudad del Sol. Decidió quedarse en Mérida durante algunos meses más, bajo seguimiento psicológico. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había descubierto, sin presión, sin cámaras, sin la expectativa de ser el niño encontrado. Visitaba a Leticia y Andrés en intervalos cortos, primero en hoteles, luego en la casa donde había nacido. Cada objeto, cada pared, despertaba algo dormido. A veces una imagen difusa, otras veces una emoción sin forma. Ramiro fue el último en verlo. Su encuentro ocurrió en silencio. No hubo discursos ni lágrimas, solo un apretón de manos largo y la frase: «Bienvenido de nuevo, hijo». Con apoyo profesional, la familia empezó un proceso lento de reconexión. No buscaban recuperar el pasado, sino crear algo nuevo a partir de lo que quedaba. Leonardo retomó sus estudios en una preparatoria abierta. Eligió la carrera de psicología. Quería entender cómo la mente puede reconstruirse después del trauma, cómo se lidia con dos versiones de uno mismo. Andrés, por su parte, formalizó lo que llevaba años haciendo. Fundó una organización digital sin fines de lucro para apoyar la búsqueda de personas desaparecidas mediante herramientas tecnológicas. Su metodología, basada en análisis facial, rastreo digital y cruce de bases públicas, fue replicada en otros estados. Leticia nunca volvió a trabajar como maestra, pero encontró un propósito nuevo. Daba acompañamiento emocional a madres en situación similar. Escuchar, compartir, abrazar. Era todo lo que ella había necesitado durante años y que ahora podía ofrecer. Teresa Figueroa no fue excluida de la vida de Leonardo. Tras múltiples sesiones familiares, el joven decidió mantener una relación con ella en calidad de madrina emocional. No era su madre biológica, pero sí la mujer que lo había protegido, alimentado y amado en la oscuridad de una mentira. En octubre de 2017, el Congreso del Estado de Sonora aprobó una ley que lleva el nombre simbólico de Ley Morales, que exige mayores controles en procesos de adopción y obliga a las navieras a cumplir protocolos estrictos de vigilancia en zonas infantiles. El caso de Leonardo apareció en reportajes, documentales y congresos académicos. Fue analizado no solo como una historia de pérdida y reencuentro, sino como un ejemplo de cómo la tecnología, el amor obstinado y la organización ciudadana pueden superar la inercia institucional. En 2020, Leonardo ofreció una charla en la Universidad de Guadalajara. Comenzó diciendo: «No soy un milagro, soy un sobreviviente. Y si volví, fue porque alguien no dejó de buscarme ni un solo día». La sala entera se puso de pie. ¿Y tú, que escuchaste esta historia desde el principio, sabes cuántas familias siguen esperando un regreso como este? Comparte este video, porque quizás en algún lugar otro hermano aún está buscando entre fotos, nombres y recuerdos.